pasados 14 minutitos. Bueno, con la delicia de un café, vamos a iniciar esta mañana, este día dedicado a compartir un poquito, a leer un poquito, a escudriñar un poquito los documentos que la Iglesia nos permite leer. Digo, nos permite leer, porque son documentos aprobados por la Iglesia, ¿no? Y en esta ocasión vamos a volver a este documento bellísimo. Saben que yo cuando leí el título de este documento, a mí me daba mala espina. Digo, yo sentía como que sí era algo que no sé, como que venía de fuera de la Iglesia. Pero pues un día me llenó de verdad la curiosidad e ir a ver qué era esto, ¿no? Porque el documento se llama La vida oculta de la Virgen María, porque inclusive hay una película de la Virgen María que se llama así, ¿no? La vida oculta de la Virgen María. Y yo pensé que a lo mejor era una película que hablaba mal de ella o que iba a encontrar cosas contra la Virgen María. Pero no. Es justamente un documento de Ana Catalina Emmerich, la misma de la amarga pasión de nuestro Señor Jesucristo, que también ella desde su niñez tenía la inquietud, ¿por qué sus padres le hablaban tan poco de la Virgen María? Y sabemos de que desde chiquitita Ana Catalina Emmerich fue una persona que desde mi punto de vista fue una mujer ya escogida por el Señor desde antes, escogida por el Señor para esta misión. Porque a través de Ana Catalina Emmerich nosotros hemos conocido detalles concretos de la pasión de Jesucristo, de la vida de Jesucristo, ¿no? Palabras, expresiones, cómo fue, qué pasó, qué dijo, etcétera. Un montón de cosas, ¿no? Muchos detalles que nosotros no los conocemos desde las Sagradas Escrituras, porque las Sagradas Escrituras obvian muchos detalles, ¿no? Cuentan a grosso modo el acontecimiento. Por ejemplo, de la flagelación, no hay detalles concretos. Ana Catalina Emmerich nos regala esos detalles, porque sus revelaciones, que han sido dadas por auténticas, aprobadas por la Iglesia, porque no contradicen, sino que solamente nos llevan a ahondar más, a profundizar más en los acontecimientos. Pues Ana Catalina Emmerich tenía esta inquietud, ¿no? Tenía esta inquietud desde chiquitita. ¿Por qué se conoce tan poco de la Virgen María? Y si nosotros vemos las Sagradas Escrituras, no nos hablan de los antepasados de la Virgen, cuál era su origen, ¿no? Solamente de José, de la procedencia de José, ¿no? Pero de la Virgen María tenemos muy poco. Entonces, Ana Catalina Emmerich dice que desde chiquitita le pedía a Jesús que le permitiera conocer más. Y Ana Catalina Emmerich comienza a tener, además de las visiones de la amarga pasión de nuestro Señor Jesucristo, también comienza a tener estas visiones sobre la procedencia de la Virgen María, de la vida de la Virgen María. Y ya hemos conocido, les decía ya ratitos, que el pueblo de donde procede la Virgen María es del pueblo esenio. Y usted puede encontrar fácilmente en internet, puede ponerle esenios y le va a aparecer por ahí el pueblo esenio, ¿no? Que sí existió, el pueblo esenio, y que de ahí procede la descendencia por parte de Santa Ana de la Virgen María. Ahora bien, hoy eso lo hemos hablado ya en otros programas anteriormente, ¿no? Yo espero de que alguien por lo menos los haya escuchado, ¿no? Y que tenga una idea de la procedencia de los antepasados de la Virgen María. Ahora bien, hoy vamos a partir de San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen. Joaquín no era, lo escribe Ana Catalina Emmerich, que Joaquín no era un hombre guapo, así lo describe ella.
Joaquín no era para nada un hombre guapo. Mientras que San José, dice San José, el esposo de la Virgen María, incluso cuando ya no era tan joven, San José cuando ya no era tan joven, era en comparación un hombre muy guapo. Joaquín era de figura menuda, ancho y sin embargo delgado. Yo no sé si estará refiriéndose a una figura, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de la película de Los Incrediboys, ¿no? Que no recuerdo el nombre del papá de los Incrediboys, ¿no? Que era ancho de arriba y delgadito de abajo, ¿no? Entonces dice que Joaquín era un hombre ancho y sin embargo delgado. Y cada vez que pienso en él, me veo obligada a reírme, dice. Pero era un hombre maravilloso, santo y piadoso, además de pobre. Además de pobre. Ojalá y ustedes hayan escuchado un poquito la historia de Santa Ana, ¿no? Y de este matrimonio. De Santa Ana, que no era hija única, me parece que eran 3 hembras, ¿no? 3 hembras. Y que Santa Ana sí era una mujer bellísima, que tenía muchos pretendientes, no sé si eran como 20, y que Santa Ana, fíjense que generalmente es el hombre el que escoge esposa, es el hombre el que escoge esposa, pero en esta ocasión, como Santa Ana tenía muchos pretendientes, es ella la que escoge a su esposo, es Santa Ana la que elige a su esposo. ¿Por qué? Porque tenía muchos pretendientes. Y en el pueblo de los esenios, el pueblo de Santa Ana, aquí era el profeta, había un profeta, el profeta mayor, era quien aconsejaba, quien tenía el don de profecía y podía ver el futuro y podía decir cuál era el hombre que estaba destinado para ella. Y si no me equivoco, Joaquín era el número 7. Yo no sé cómo había hecho, ¿no?, para decir, para enumerarlos, pero el profeta le dice a Santa Ana que elija el número 7, que ese era el hombre que estaba destinado para ella, y es Santa Ana la que elige a San Joaquín. Eso lo encontramos, no sé si ya en lo que ya leí o en lo que va a aparecer a continuación. Lo decía porque me recordaba de esta parte, ¿no? Que sí, ya lo hemos leído. Y no sé si me va a aparecer por acá nuevamente. Dice, y cada vez que pienso en él, me veo obligada a reírme, pero era un hombre maravilloso, santo y piadoso, además de pobre. Joaquín estaba emparentado con San José de la siguiente manera. ¿Cómo es eso? Joaquín dice, Joaquín estaba emparentado con San José de la siguiente manera. El abuelo de José venía de David a través de Salomón. O sea, San José, el esposo de la Virgen María, era de la estirpe de David a través de Salomón, dice. Ahora, ¿cómo es que estaban emparentados Joaquín con José? El abuelo de José venía de David a través de Salomón. Se llamaba Masán y tuvo un hijo llamado Jacobo y otro José. Jacobo fue el padre de José. Al morir Masán, su viuda se casó con un segundo marido, Leví, que también procedía de David, pero por Natán, y con este Leví tuvo a Masat, padre de Elí, que así se llamaba también Joaquín. El parentesco entre San José y San Joaquín: la viuda de Masán, abuelo de San José, casó en segundas nupcias con Leví, abuelo de San Joaquín. A ver si está un poquito enredado esto para entenderlo, pero la cuestión está en que allá arriba, por decirlo así, en este árbol genealógico, hay un cruce, ¿no? Hay un cruce de los antepasados de San Joaquín y San José.
San Joaquín y San José. Por ahí encontramos este cruce, ¿no? De los abuelos o bisabuelos, o sea que eran, podríamos decir, parientes, no sé si allá por la quinta o sexta generación, ¿no? Y dice, los noviazgos eran entonces muy sencillos. Los novios estaban muy cohibidos y tímidos. Hablaban juntos, pero sin pensar gran cosa en casarse, como hubieran debido hacer. Si la novia decía que sí, los padres estaban conformes. Y si decía que no, y tenían sus razones, también estaban de acuerdo. Formalizada la cosa con los padres, el compromiso se realizaba en la sinagoga del lugar. El sacerdote rezaba en el sagrario, donde se encontraban los rollos de la ley, y los padres en el lugar habitual, mientras los novios iban juntos a un sitio donde discutían sobre su contrato y sus intenciones. Si se ponían de acuerdo, se lo decían a sus padres y estos al sacerdote, quien entonces se acercaba y aceptaba la declaración de los novios. Al día siguiente se casaban con toda clase de ceremonias al aire libre. Joaquín y Ana se casaron en un pueblecito donde únicamente había una modesta escuela y solo estuvo presente un sacerdote. Ana tenía entonces unos 19 años. La pareja se fue a vivir con Eliud, el padre de Ana. La casa pertenecía a la ciudad de Séforis, pero estaba a cierta distancia en medio de un grupo de construcción de la que era la mayor. Ahí vivieron varios años. Otra cosa que hemos conocido, no sé si va a aparecer por acá también, es que Ana ya tenía una niña, una hija. Yo no sé si esto sea motivo de escándalo para alguien, ¿no? Pero este documento de Ana Catalina Emmerich nos revela que Santa Ana tuvo una hija antes de casarse con Joaquín. Ambos, dice, tenían una forma de ser poco común. Eran ciertamente muy judíos, pero tenían una gravedad extraordinaria que ni ellos mismos sabían. Rara vez los he visto reírse, aunque al principio de su matrimonio no eran realmente tristes. Tenían un carácter tranquilo y equilibrado, y desde sus años jóvenes, algo de personas mayores y circunspectas. En mi juventud he visto a veces jóvenes parejas de estas, muy sensatas, y ya entonces pensaba siempre, igualito que Joaquín y Ana. Los padres eran pudientes, tenían muchos rebaños, bonitas alfombras, vajillas y muchos criados y criadas. No los he visto cultivar los campos, pero sí llevar el ganado a pastar. Eran sumamente piadosos, fervorosos, bondadosos, sencillos y rectos. Muchas veces repartían sus rebaños y todo lo suyo en 3 partes. Esta parte del texto es bien bonito porque nos relata lo que hacían los padres de Santa Ana, ¿no? Que todos sus bienes cada año lo repartían en 3 partes. Ya veremos qué hacían con esas 3 partes. Dicen, eran sumamente piadosos, fervorosos, bondadosos, sencillos y rectos. Muchas veces repartían sus rebaños y todo lo suyo en 3 partes. Y daban al templo 1/3 del ganado. De esas 3 partes, una era para el templo, que ellos mismos llevaban allí, donde lo recogían los servidores del templo. El segundo tercio lo daban a los pobres o a los parientes necesitados, de los cuales la mayoría de las veces algunos estaban allí y se lo llevaban. El último tercio, y habitualmente el más pequeño, lo guardaban para sí. Esta parte me gusta, ¿no? Porque cada año, al finalizar cada año, hacían esto. Y uno podría creer que haciendo esto
se podrían ir quedando pobres, pero resulta que el Señor, por su corazón desprendido, al llegar el final de año, les había multiplicado nuevamente todas sus pertenencias. Y fíjense bien, dice que hacían 3 tercios, ¿no? El primer tercio era para el templo, el segundo tercio era para repartirlo a los pobres. ¿Se imagina que nosotros fuéramos así? Que la humanidad fuera así, pues no hubieran pobres, no hubiera hambre. Y la tercera parte dice, y el más pequeño, la más pequeña podría decir, agarremos, ya que vamos a repartir, quedémonos nosotros con la parte grande, ¿no? Pero no, dice, el último tercio y habitualmente el más pequeño lo guardaban para sí. Y con ese último, ese tercio que les quedaba para ellos, comenzaban nuevamente a trabajar, a iniciar el año, y cuando llegaba el final de año ya habían multiplicado todos sus bienes. Qué bella era la vida de los padres de Santa Ana, ¿no le parece? Vivían muy frugalmente y se volcaban con quien los necesitara. Ya de niña pensaba yo muchas veces que basta con dar, porque quien da vuelve a recibir por partida doble. Este era ya el pensamiento de Santa Ana, ¿no? Al ver todo esto, pensaba ella, basta con dar. Basta con dar, imagínense, ¿cómo somos nosotros, cómo soy yo de tacaño? No, yo sé que usted no. Usted es bondadoso, dadoso, se entrega a los demás. Pero miren a mí, gran tacaño. Bueno, decía Santa Catalina Emmerich, basta con dar porque quien da vuelve a recibir por partida doble. Al ver que su tercio siempre volvía a aumentar y que pronto estaba otra vez tan bollantes que podían volver a hacer las 3 partes. Tenían muchos parientes que en las fiestas se reunían en su casa, pero nunca vi grandes comilonas. De hecho, los he visto dar de comer a un pobre de vez en cuando en sus vidas, pero nunca vi verdaderos paquetes. Cuando estaban juntos, habitualmente, los veía tumbados en corro, en el suelo, en corro, no sé qué querrá decir, no, en corro, no sé si en cómodos, no sé, en el suelo, tumbados en el suelo, hablando de Dios muy esperanzados, o será hincados, o será, no sé, sentados pero dice tumbados en el suelo, ¿no? Pero ¿qué hacían? Hablaban de Dios y muy esperanzados. Muchas veces vi entre sus parientes algunos malvados que contemplaban con amargura y mal humor que miraran al cielo tan lleno de anhelo en sus conversaciones. A través de estos textos es bonito ir descubriendo cómo eran San Joaquín y Santa Ana, ¿no? Entonces dice, muchas veces vi entre sus parientes algunos malvados que contemplaban con amargura y mal humor que miraran al cielo tan llenos de anhelo en sus conversaciones. Pero ellos querían bien a estos malintencionados, o sea, ellos sí querían bien a estos malintencionados que les veían así con amargura. No perdían la oportunidad de invitarlos y les daban doble de todo. Muchas veces vi que estos pedían con malos modos y exigencias lo que la pareja ofrecía con amor. En la familia había pobres a los que muchas veces daban un cordero y a veces más. ¿Qué les parece? Bonito, ¿no? Ana Catalina Emmerich fue beatificada por el Papa Juan Pablo II el 3 de octubre del año 2004. Aún no ha sido canonizada, solamente es beata. Ana Catalina Emmerich, monja canonesa agustina, mística y escritora alemana. Nació en Flanske, una comunidad agraria, actualmente en la diócesis de Münster, en Westfalia. Murió en Dülmen a los 49 años. Es de ella justamente quien leemos este documento, La vida oculta de la Virgen María, que relata, ¿no?, lo que en sus visiones el Señor le permitió ver de los antepasados de la Virgen María.
Les decía que aparecía un nombre, ¿no? María de Elí. ¿Quién es María de Elí? Según este documento, María de Elí, podríamos decir nosotros que es de por sí las Sagradas Escrituras no nos hablan casi nada, ¿no?, de San Joaquín y Santa Ana, solamente los evangelios apócrifos. Pero a través de este documento se nos habla muchísimo, ¿no?, porque de eso se trata este documento, de lo que no conocemos de la Virgen María. Y este documento nos dice que María, la Virgen María, habría tenido una hermana mayor. Y se trata justamente de María de Elí. Este nos relata un acontecimiento muy triste para Santa Ana, ¿no? Muy triste. Veamos de qué se trata. Dice que la primera criatura que Ana alumbró en casa de sus padres fue una hija, pero no era la hija de la promesa. ¿Por qué la hija de la promesa? Bueno, porque ella esperaba una hija que era la hija de la promesa, porque les dije hace un ratito que el pueblo esenio al cual pertenecía Santa Ana tenían un profeta, y este profeta vivía en la parte alta de la montaña del Horeb, y a él le consultaban todo lo que hacían y se dejaban guiar por él. Este profeta le había dicho a Santa Ana que ella sería la madre de la hija de la promesa. ¿De quién nacería? El Mesías. O sea, él era profeta, y como ellos se tomaban muy en serio, ¿no?, la venida del Mesías, que pronto llegaría. Y ellos vivían preparándose para eso, vivían en santidad. Era una vida en santidad, era la principal característica del pueblo esenio, ¿no?, que vivían en santidad. Los matrimonios eran matrimonios santos, y únicamente se unían en intimidad los matrimonios para procrear hijos santos. Y era un pueblo santo en verdad, ¿no? Entonces el profeta había dicho a Santa Ana que ella sería la madre de la niña de la promesa, ¿no? No la madre del Mesías, pero de que de ella, de su generación, vendría el Mesías. Y por eso comienza diciéndonos que la primera criatura que Ana alumbró en casa de sus padres fue una hija, pero no era la hija de la promesa, porque al nacer no tuvo las señales profetizadas y su alumbramiento se produjo en tristes circunstancias. Cuando Ana va a consultar al profeta, el profeta ve unas señales en la pared, unas señales. Son estas las señales de las cuales habla este texto en este momento, ¿no? Al nacer no tuvo, dice, las señales profetizadas y su alumbramiento se produjo en tristes circunstancias. ¿De qué está hablando? ¿De qué tristes circunstancias? Y es que sucede, vean, esto de los abusos no es algo nuevo. Esto, mientras el hombre ha sido hombre, ha existido el abuso, ¿no?, a las menores. Pero no estamos hablando que abusaron de ella, ojo. Vean ustedes, vamos a narrarles a continuación qué fue lo que pasó. Dice, Ana estaba esperando. Tuvo problemas con la servidumbre porque un pariente de Joaquín, oiga, había seducido a una de sus criadas y la había dejado embarazada. Ana, muy compungida, muy enojada, de ver vulnerada así la severa disciplina de casa, reprendió, dice, su falta a la criada con cierta dureza.
Y diría alguien, ¿verdad? Bueno, me imagino que también al pariente de San Joaquín le han de haber dado su zamaqueada, ¿no? Su regañada. El pariente de Joaquín seduce a una de sus criadas y la deja embarazada. Ana, muy compungida, me imagino que compungida quiere decir enojada, no sé, de ver vulnerada así la severa disciplina de casa, reprendió su falta a la criada con cierta dureza, y ésta se tomó su desgracia tan a pecho que malparió antes de tiempo a un niño muerto. Podríamos decir entonces que lo que pasó fue que el regañón de Santa Ana provocó, ¿cómo habrá sido la regañada, no? Pero más la criada se tomó este regaño tan a pecho que se le vino el niño, como decimos nosotros en términos coloquiales, ¿no? en palabras del barrio, ¿eh? Se le vino el niño por el regañón que le había dado Santa Ana. ¿Qué creen ustedes que pasó con Santa Ana? Esto provocó que ella se sintiera culpable, ¿no? Se sintiera culpable. Santa Ana se volvió inconsolable. Temía haber tenido la culpa y en consecuencia también dio a luz prematuramente. Vean. Qué triste, por eso dice que el alumbramiento de María de Elí, su alumbramiento se produce en estas tristes circunstancias. Vea qué interesante, ¿no? El pariente de San Joaquín seduciendo y dejando embarazada a una de las jóvenes de la servidumbre de la casa de Joaquín y Ana, la deja embarazada. Santa Ana le reprende y por esta reprensión de la Virgen María, la sirvienta da a luz a un niño muerto, lo cual hace sentir culpable a Santa Ana por este acontecimiento, y también ella da a luz de manera prematuramente. Obviamente la hija de Ana no murió, esta vivió. Como no tenía las señales de la promesa y había nacido antes de tiempo, Ana la tuvo por castigo de Dios y estaba muy afligida, pues creía haber pecado. No obstante, se alegraron de corazón con su hijita recién nacida y la llamaron también María. Era una niñita cariñosa, piadosa y dulce, que siempre vi crecer gordita y fuerte. Sus padres le tenían mucho cariño, pero les quedaba cierta intranquilidad y tristeza, porque sabían que no era el fruto santo que esperaban de su unión. Santa Ana entonces habría tenido dos hijas, ¿no? La primera, María Elí, que se habría casado. Vean ustedes cómo es de bella la vida, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que María tenía primas? O sea, la Biblia habla de primas, ¿no? Vean ustedes por dónde es que aparecían estas primas. ¿Ya se le imaginó? María de Elí se casó con Cleofas. ¿Se acuerda usted de María de Cleofas? ¿Verdad? María de Elí se casó con Cleofas. Y tuvieron como hija a María Cleofas. María Cleofas se casó con Alfeo. ¿Le suena el Alfeo? María Cleofas y el Alfeo tuvieron como hijos
¿Se acuerda de los primos de Jesús? ¿Se acuerda de los primos de Jesús? Simón, Santiago el menor y Tadeo. Eran nietos de María Elí. Nietos de María Elí. O sea, cuando dice las Sagradas Escrituras, habla de los primos de Jesús, es porque en verdad eran primos, o sea, tal y como nosotros los conocemos hoy, eran primos hermanos de Jesucristo. María Elí, la hermana mayor de la Virgen María, se casó con Cleofas, quienes engendraron a María de Cleofas. Y María de Cleofas se casó con el Alfeo, quienes dieron a luz a tres nombres que les conocemos muchísimo: Santiago el menor, a Simón y a Tadeo. Y obviamente no hemos narrado todavía, no hemos leído todavía cuando Ana y Joaquín tienen a María, a la Virgen María, quien se convertiría en la esposa de San José, y los que serían los padres de Jesucristo. Sigamos leyendo. Dice que Santa Ana, que se casó 3 veces. Yo no sé cómo usted reciba esto, ¿no? Santa Ana, dice, se casó 3 veces. Tuvo su primer matrimonio con San Joaquín, 2 hijas. Su nieta, María Cleofas, también se casó 3 veces. Primero con Alfeo, de quien tuvo 3 niños de la edad de Jesús, a quienes llamaron hermanos del Señor. Al enviudar, María Cleofas se casó con Sabas, de quien tuvo a José Barsabás. Y al volver a enviudar, se casó por 3ª vez y fue madre de Simeón de Jerusalén. El árbol está deliberadamente incompleto, dice, porque aquí aparece el árbol genealógico, ¿no? Desde entonces hicieron penitencia mucho tiempo y vivieron en mutua continencia. Ana se quedó estéril, lo que siempre consideraron consecuencia de sus pecados, y por tanto redoblaron sus buenas obras. Frecuentemente se retiraban a orar fervorosamente, separados largas temporadas uno de otro, daban limosnas y enviaban ofrendas al templo. Hasta aquí todavía no ha nacido la Virgen María. Y nos presenta un poquito a continuación lo que fue hasta aquí. Todavía el matrimonio, Joaquín y Ana, vivían en la casa de los padres de Ana. Pero llegó un momento en que se mudan, en que abandonan la casa de los padres de Ana y se van a vivir ya solos. Llevaban viviendo en este modo con su padre Eliud unos 7 años, como puede ver por la edad de su primer hija. Cuando decidieron separarse de sus padres y trasladarse a vivir a la casa de una finca de los padres de Joaquín, les habían dado cerca de Nazaret, con el propósito de empezar allí de nuevo su vida matrimonial, en la soledad, y de conseguir la bendición divina para su unión con un comportamiento más grato a Dios. ¿Cuántos años tendría aquí ya Ana? 26, porque se casó de 19 años con Joaquín. Aquí ya encontramos a Ana entonces y Joaquín mudándose ya de 26 años Ana. No nos dice la edad de San Joaquín. Vi que tomaron esta decisión en familia y que los padres de Ana prepararon el ajuar de sus hijos, repartieron sus rebaños y apartaron para él nuevo hogar, bueyes, asnos y corderos, que eran mucho más grandes que los que hay por aquí entre nosotros. Cargaron toda clase de enseres, cacharros, recipientes y ropa en asnos y bueyes delante de la puerta. Aquella buena gente era tan hábil en cargarlo como los animales en recibirlo y transportarlo. Nosotros apenas podemos colocar nuestras cosas en un carro tan hábilmente
como lo hacía aquella gente en sus animales. Tenían una vajilla tan bonita, todos los cacharros eran más lindos que ahora. Era como si el maestro alfarero hubiese hecho cada uno con distinto sentimiento y amor. Llenaban y envolvían con musgo unas jarras frágiles, decoradas artísticamente, con toda clase de imágenes, y las colgaban del lomo de las bestias sujetas a los extremos de una correa. En el lomo de los animales pusieron también toda clase de fardos de mantas, multicolores y ropa, y colchas preciosas bordadas de oro. Los que partían recibieron de sus padres una bolsa con un bultito pesado, que podría ser un trozo de metal precioso. Cuando todo estuvo listo, se incorporaron a la comitiva criados y criadas que arrearon el ganado y las asémilas hasta el nuevo domicilio, que estaba a 5 o 6 leguas de allí, pero que tenían la parte de los padres de Joaquín y Ana. Creo que venían de parte de los padres de Joaquín. Ana y Joaquín se despidieron con gratitud de sus amigos y sirvientes, y después abandonaron emocionados y llenos de buenos propósitos el que hasta entonces había sido su hogar. La madre de Ana ya no vivía, pero vi que los padres de ambos esposos los acompañaron a su nuevo domicilio. Tal vez Eliú hubiera vuelto a casarse, o tal vez hubiera entre ellos familia de los padres de Joaquín. María Elí, la primera hijita de Ana, que tendría 6 o 7 años, iba también en la comitiva. Luego, a continuación, lo voy a dejar hasta ahí, porque lo que se viene es justamente una descripción de la casa de Santa Ana y San Joaquín. Ana Catalina Emmerich nos va a dar detalles muy precisos de cómo era de bella aquella casa a la que se mudaba este matrimonio, la casa de Nazaret, la casa de San Joaquín y Santa Ana. Pero eso lo compartiremos en una nueva ocasión, en otro momento, que sería hasta el próximo lunes, porque solamente los lunes vamos a ir compartiendo este documento, ¿no? Pero pues a mí me gustan los detalles, ¿no? Insisto, pues a lo mejor habrá algunos detallitos que a lo mejor a alguien no le simpaticen, ¿no? Como esto que hemos ido encontrando por acá, de que Santa Ana se habría casado, que tuvo otra hija, ¿no? María de Elí, pero que da como una explicación a la descendencia de aquellos que en las Sagradas Escrituras encontramos como los primos hermanos de Jesucristo, ¿no? Muy interesante. Son las 7:56 minutos, 7 horas, 7 de la mañana, más 56 minutos. Bueno, pues ha sido un gusto compartir con ustedes